Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, el capítulo número 4. Seguimos con el estudio que estamos desarrollando en Primera de Pedro. Dice la escritura, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, seguimos con el recorrido que estamos haciendo por esta primera carta de Pedro. Recordará que en las últimas oportunidades la carta se ha estado enfocando en cuál debe ser la conducta de los hijos de Dios, dado que los hijos de Dios son los que han recibido privilegios como ninguna otra persona. Y como lo he dicho anteriormente, que de acuerdo al nivel de privilegios que Dios nos ha dado, así nosotros debemos actuar y comportarnos. Así han venido dándose varias recomendaciones. Y ahora, hermanos, llegamos a un tema importante, y es lo que aquí la palabra llama el fuego de la prueba. El hecho de que a las pruebas se les dé el nombre de fuego tiene varios propósitos. El primero de ellos es que en la antigüedad y aún hoy en día, el fuego se utiliza como un medio para purificar diversos elementos. Por eso es que en el libro de Proverbios hay varios proverbios que hablan de cómo
la plata se purifica por medio de fundirla en un horno, y el fuego es el que hace que la plata se derrita, y entonces se puede separar lo que se llama la escoria de lo que es propiamente el metal, y de esa manera va siendo cada vez más puro. Entonces la prueba recibe aquí el nombre de fuego porque es el instrumento que Dios utiliza para poder purificarnos también a nosotros. Otra razón por la cual se compara la prueba con el fuego es porque el fuego es quemante, y cualquier persona que entra en contacto con el fuego se va a lastimar, va a sufrir una quemadura. De igual manera, las pruebas representan para el creyente cierto nivel de dificultad que podemos ser afectados cuando estamos atravesando alguna de ellas. Por estas dos razones es que al referirse a las pruebas, esta carta les añade el adjetivo de el fuego de la prueba. No sería un adjetivo, sería un nombre, ¿verdad? El fuego de la prueba. Pero lo que el versículo 12 nos está diciendo es que el hecho de que tengamos que enfrentar el fuego de la prueba, en primer lugar, no debe sorprendernos, porque es parte de la vida cristiana y es una situación natural que debemos enfrentar todos los que seguimos el ideal de llegar a ser como el Hijo de Dios. Por eso es que el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debemos extrañarnos y tampoco debemos pensar que algo extraño está ocurriendo cuando tenemos que enfrentar el fuego de prueba. En realidad, las personas que creen que el cristianismo es una vida en la cual todo va a salir bien, que no vamos a tener problemas, que no tendremos que enfrentar dificultades, son personas que o les han enseñado un evangelio totalmente distorsionado, o son personas que no lo han entendido. Con alguna frecuencia, varios hermanos y hermanas vienen y me cuentan la situación difícil que están pasando. Hermano, me pasa esto o me pasa lo otro. Y luego viene la pregunta: ¿por qué el Señor permite esto? Y yo siempre les digo, lo que respondo ante esa pregunta, les digo: mire, el Señor a ninguno nos ha prometido inmunidad. A nadie Él nos ha dado la promesa de que las cosas siempre van a ir bien, que siempre vamos a ser felices, que siempre vamos a estar saludables, que siempre vamos a tener todo lo que queramos. A nadie el Señor ha dado esa promesa. Más bien lo que el Evangelio dice es lo contrario. La Biblia dice palabras como, por ejemplo, en el mundo tendrán aflicción. O palabras como la que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Por mencionar un par de pasajes, pero hay más escrituras en donde la enseñanza es que la vida cristiana quiere esfuerzo, quiere empeño, requiere muchas veces sacrificio,
muchas veces privarse de ventajas, de comodidades, de cosas que no son malas, que no son pecado, más bien son bendiciones de Dios. Pero las personas, por causa del Evangelio, prefieren decir no a esos elementos para poder cumplir la meta de llevar las buenas nuevas a quienes lo necesitan. Por lo tanto, el fuego de prueba es parte de la vida cristiana, porque las pruebas producen un efecto positivo y de crecimiento en los creyentes. Es lo que la carta de Santiago dice, que la prueba produce en nosotros paciencia. Y de esa manera es como nosotros podemos ir creciendo en la fe. Cuando vienen, hermanos, las dificultades, simplemente estas son oportunidades que el Señor está dando para que nosotros podamos crecer, podamos madurar. Por lo tanto, es natural que el fuego de la prueba venga, y por eso es que el versículo dice que no debemos extrañarnos ni sorprendernos cuando el fuego de la prueba sobrevenga. Pero cuando esas dificultades vengan, para nosotros los creyentes, hermanos, el dolor o el sufrimiento tiene un sentido que solamente el creyente lo entiende, y por lo tanto es el único capacitado para sacar ese provecho. En el versículo 13 lo dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que cuando afrontamos el fuego de prueba, que pueden ser, hermanos, cosas muy variadas, pero la prueba tiene siempre la característica de que provoca en el creyente dolor, desconcierto, incomodidad. Por eso se llama prueba precisamente, y por eso también se le está llamando fuego de prueba. Pero la diferencia es que el creyente, cuando está atravesando o enfrentando enfermedades, dolores, carencias, lo que sea, puede verlo desde una perspectiva cristiana. Y esa perspectiva es la que se dice ahí en el versículo 13, que uno debe gozarse cuando estas dificultades vienen, porque dice que por ellas somos participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo padeció, Cristo se negó a sí mismo, Jesús oró allá en el Getsemaní diciéndole: Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, que así sea, pero que no se haga mi voluntad sino que la tuya. La prueba de verse destituido de la gloria y la presencia de su Padre era una copa de dolor que tenía al Señor en agonía. Esos son los padecimientos de Cristo. Entonces Jesús sufrió, padeció, pero sabemos que esos padecimientos lo llevaron a la muerte, y luego de la muerte vino la revelación de su gloria con la resurrección. De igual manera, cuando nosotros afrontamos pruebas desde la fe como cristianos, lo podemos ver como ser participantes de los mismos sufrimientos de Cristo.
Si usted tiene una enfermedad, por poner un ejemplo, y esta enfermedad le produce dolores intensos, que los médicos le dicen, mire, ya le dimos lo más poderoso que podemos darle para el dolor, pero usted siente que ya no soporta. Ese dolor, usted puede quejarse de él, usted puede lamentarse, usted puede reclamar, o como algunos hacen, ¿verdad? Decir, bueno, y entonces, ¿de qué me sirve ser creyente? ¿A dónde está Dios? Y ahí viene lo que yo le decía, ¿verdad? Que Él no nos ha ofrecido inmunidad a nadie. Él no nos ha dicho a nadie de que nunca vamos a enfermar, que nunca vamos a tener dolores. A nadie nos ha prometido eso. Pero cuando estamos viviendo esos dolores, usted puede verlos, como dice este versículo, desde la fe y recibir este dolor como parte de los padecimientos de Cristo. No significa que ese dolor que usted está enfrentando tenga algún efecto expiatorio o redentor como los tuvo los sufrimientos de Cristo. No significa eso. Pero sí significa que usted puede encontrar confort para su alma, aunque tenga el dolor físico, pero usted puede encontrar tranquilidad cuando ese dolor lo enfoca como parte de los sufrimientos de Cristo. Es como que si usted tomara ese dolor y dijera, bueno, Señor, yo lo afronto, yo lo experimento, yo lo soporto, pero lo hago como tú, Señor, también llevaste sufrimientos y padeciste por mis pecados. Como le digo, no significa que ese sufrimiento lo vaya a limpiar o le vaya a borrar pecados, lo vaya a purificar. No es así, sino que es solamente que cómo usted enfoca el dolor. Usted puede enfocarlo de decir, qué desgracia la mía, a mí me tenía que dar esto. Esa es una forma de enfocarlo. Y si lo enfoca así, se va a amargar o se va a desalentar, se va a molestar con la vida misma y hasta con Dios. Pero si usted lo toma como parte de los padecimientos de Cristo, entonces eso cambia totalmente el enfoque. El dolor ahí va a estar, pero ahora usted lo está viendo como el hecho de ser participante de los padecimientos de Cristo, que así como Cristo padeció, usted también ahora está padeciendo. Es que ni Jesús estuvo exento de dolor ni de sufrimiento, ni el Hijo de Dios estuvo libre de padecimiento. Él padeció. Entonces, es como que si usted dijera, bueno, Jesús ya pasó por este camino, mi maestro ya caminó por este sendero del padecimiento antes que yo. Entonces, yo solo estoy caminando por el mismo sendero donde él ya pasó. Ese es el sentido. Y cuando uno lo ve desde ese punto de vista, lo que produce es gozo. Yo le he puesto el ejemplo de un dolor físico, pero puede ser, hermanos, una condición emocional, puede ser una escasez material, puede ser alguna otra dificultad de cualquier tipo, de cualquier índole. Pero todo aquello que a nosotros nos significa padecimiento, podemos enfocarlo de esa manera. Entonces, cuando lo hacemos así, lo que ocurre es que podemos vivir con gozo lo que estamos atravesando. ¿Y por qué con gozo? Porque como lo dice ese versículo 13, que en la revelación de su gloria del Señor Jesús,
os gocéis con gran alegría. Si yo voy por el mismo camino de padecimiento donde Cristo ya pasó, entonces yo voy a llegar donde Él está. Y cuando se manifieste la gloria del Hijo de Dios, también se va a manifestar en mí, porque yo he seguido sus pasos. Por eso me llena de gozo. Esto, hermanos, dicho en otras palabras, sería como teologizar las pruebas. Es decir, que a las pruebas, a las dificultades del diario vivir, usted le saca un provecho teológico o espiritual, si quiere llamarle así, porque lo está viendo como parte del seguimiento a Jesús. Si lo hacemos así, entonces, hermanos, nuestra perspectiva de la vida va a cambiar totalmente. Luego, en el versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Cuando acá encontramos que se dice que el que es vituperado, insultado por el nombre de Cristo, es bienaventurado, lo que ahí está haciendo el autor es que está recordando las palabras del Señor Jesús, que hoy nosotros las conocemos como las bienaventuranzas, y que se encuentran en Mateo capítulo 5, y particularmente esto que habla de ser vituperado se encuentra en el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo. Ahí es donde Jesús dijo: bienaventurados los que padezcan persecución por causa de mi nombre, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, trayendo a memoria esa palabra, esa promesa, esa bienaventuranza que Jesús había pronunciado, ahora lo traen aquí y dice: sois bienaventurados, perdón, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Entonces también el que seamos, hermanos, atacados por causa del nombre de Cristo, que seamos ofendidos, que se nos ultraje, que se nos vitupere, es una felicidad, es una dicha, porque allí dice bienaventurados. Entonces uno tiene dicha, felicidad, cuando es vituperado por causa de Cristo. Pero uno puede decir: ¿y qué felicidad hay en que a uno lo estén ultrajando? Lo que anteriormente el versículo 13 dijo, y es que si nosotros lo enfocamos como parte de los padecimientos de Cristo, porque Jesús también fue vituperado, a Él también lo ultrajaron, le dijeron de todo. Entonces, si nosotros somos vituperados, vamos en el mismo camino por donde Jesús ya anduvo, y desde ese punto de vista somos dichosos. Pero mire qué interesante ese versículo 14. Lo leo de nuevo para que agarremos el hilo. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces dice: si somos vituperados, es porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces está diciendo que la evidencia de tener al Espíritu de Dios sobre nosotros es que vamos a ser vituperados. Y como le digo, esto es bien interesante, porque si yo le preguntara, digamos que no hubiéramos leído lo que acabamos de leer, pero que yo le preguntara: hermano o hermana,
¿Usted cómo sabe cuando el Espíritu Santo está sobre una persona? Entonces usted me puede decir, ah, bueno, porque habla en lenguas. Alguien dirá, ah, porque a esta persona se le ve que está muy llena del Espíritu. O se nota la autoridad que la persona tiene. Alguien más podrá decir, ah, porque está bien llenito. Y quizás ni idea tiene de qué es eso de llenito, pero es una expresión que muchas veces se utiliza en las iglesias. Está lleno, decimos, del Espíritu. Está bien ungido. Pero ¿qué es eso de ungido? A lo mejor la gente no lo puede explicar. Pero usted puede ver que ahí hay varias maneras. Usted puede decir, ah, es que él tiene el Espíritu, porque viera que cuando evangeliza a alguien y les hace el llamado, la gente viera cómo cree. Esas serían algunas marcas que las personas podrían decir que se pueden ver en quien está lleno del Espíritu. Pero a nadie, hermano, se le va a ocurrir decir que la evidencia de tener el Espíritu Santo es que lo insulten. A nadie se le ocurriría eso, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo el versículo 14. Fíjese, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿De cuál es la señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre una persona? Que lo van a insultar, lo van a ofender, lo van a ultrajar, le van a decir, hermano, de todo lo que usted se puede imaginar y hasta lo que no imagina. Y todo por causa del nombre de Cristo. Esa es la evidencia. Entonces, desde este punto de vista podemos nosotros preguntarnos que si alguna vez usted ha recibido alguna ofensa, o lo han ultrajado, o lo han ofendido, claro, por causa de Cristo. Y no, como dice el versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, si alguien lo ultraja porque usted anda robando, eso no es ninguna bienaventuranza ni ninguna señal de que el Espíritu de Dios reposa en usted. Igual si lo vituperan por ser homicida, por ser malhechor o por entrometerse en lo ajeno. O sea, si por eso lo ultrajan, no le digo pues de que lo tenga ganado, pero uno entiende de que esa es la reacción natural de la gente, de los que no tienen a Cristo. Pero la cuestión es que cuando los vituperios vienen por causa de Cristo, y por causa de Cristo significa que usted está viviendo como Él vive, que usted está enseñando y sosteniendo el mensaje de Jesús, lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él condenó, usted lo hace, y por esa imitación de Jesús le ultrajan. Entonces, si es así, es porque el Espíritu de Dios reposa sobre usted. Fíjese que en el original, en el griego, esto del Espíritu es bien enfático, porque lo que dice es así: porque el glorioso Espíritu, el de Dios, reposa sobre vosotros. Es decir, que en el griego repite el artículo. El glorioso Espíritu, el de Dios, reposa sobre vosotros. Así dice el original en el griego. Al traducirlo al español, como en el español el artículo no es necesario repetirlo, se usa una sola vez. Por eso es que aquí solo aparece una vez cuando dice el glorioso Espíritu de Dios. Pero pierde la fuerza, pierde ese énfasis que tiene en el griego cuando dice: si ustedes son vituperados por causa de Cristo,
el Espíritu, el de Dios, no otro, no cualquier otro espíritu, sino que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa, hermanos, es otra razón para que nosotros nos podamos sentir bienaventurados. Porque es la garantía, es la evidencia que el Espíritu de Dios está morando sobre nosotros. Razón para sentirnos bienaventurados y gozarnos frente al fuego de prueba. En el versículo 14, hermanos, la frase donde dice: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, no aparece en los manuscritos más antiguos y tampoco en los más confiables. Por eso es que si usted tiene una traducción diferente a la Reina Valera, verá que esa frase no aparece. Es por esa razón. En algún momento, en el proceso de copias, y en épocas ya muy posteriores, siglos después de haber sido redactada esta carta, alguien le añadió esa frase que lo que hace, hermanos, es dificultar la lectura, porque se viene a convertir en una afirmación que, en primer lugar, es difícil de explicar porque no tiene relación con lo que está diciendo ni con lo que sigue. Pero si usted elimina esa frase, porque no está en los originales, usted verá cómo la lectura es mucho más fluida. Por eso es que así llegamos al 15, que ya lo mencioné, que la idea no es sufrir o ser vituperado por andar haciendo lo malo. En eso no hay ninguna bienaventuranza, ni hay ningún gozo, y mucho menos evidencia de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Si usted sufre por meterse, entrometerse, dice, en lo ajeno, eso no es porque tenga el Espíritu, es porque es malcriado o malcriada que anda metiéndose en la vida de otras personas. Pero el versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Uno podría avergonzarse si los vituperios vinieran porque uno es homicida, o es malhechor, o es entrometido, o es ladrón. Si lo vituperaran por eso y le dijeran que usted es una u otra cosa, ahí obviamente usted se va a avergonzar. Pero dice la Escritura: si tú estás padeciendo como cristiano por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios espera de nosotros, entonces no te avergüences, sino que glorifica a Dios por ello. No debemos avergonzarnos, hermanos, porque el mundo diga que somos locos, o que somos chiflados, o que somos gente sin educación, o interesados. Todas las cosas que el mundo suele decir, no tenemos por qué avergonzarnos, porque nosotros sabemos que el mundo lo dice en su ignorancia. Y como le dije hace un momento, si vituperaron al Hijo de Dios, ¿cómo no nos van a vituperar a nosotros? Si de él dijeron que era loco, que estaba endemoniado, que el poder de Satanás actuaba en él, que era pecador, todo eso dijeron de Jesús y más. Pero sabemos, hermano, que todo eso de ninguna manera denigró al Señor, ni le puso vergüenza en su imagen, en su nombre. De igual manera, si padecemos como cristianos, no como malhechores, sino que como cristianos, entonces glorifiquemos a Dios y no nos avergoncemos. Usted puede mantener su frente en alto, porque aquello de lo que le acusan, usted sabe que es mentira. Y no solamente usted sabe que es mentira, sino que los que le conocen saben que ese señalamiento es falso. No tiene usted por qué avergonzarse.
la gente entiende, hermano. La gente entiende cuando saben que realmente lo están atacando por causa de Cristo, por la palabra de Él, por decir lo que la Biblia dice. La gente lo sabe. Y por lo tanto la gente sabe que lo que están diciendo de usted no es verdad. No hay por qué avergonzarse. Por el contrario, dice, hay que glorificar a Dios por ello. Hay que decir bendito el Señor. Porque esto es evidencia de que el Espíritu Santo, el de Dios, reposa sobre mí. Amén. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, la familia de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Frente al fuego de prueba y las persecuciones, dificultades que enfrentamos en esta vida, hermanos, nunca nosotros debemos perder la perspectiva de que esto un día va a llegar a su final. Este mundo, este sistema, un día va a terminar. Y cuando termine, entonces vendrá el juicio de Dios, el momento cuando tendremos que dar cuentas delante de Dios. Y dice que cuando llegue el juicio, comenzará por la casa de Dios, porque ese es el orden que la palabra de Dios establece. Y es que nosotros los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento profético o escatológico, si lo quiere llamar así, que va a desencadenar todos los demás eventos. Consecuentemente, somos los primeros que vamos a tener que comparecer ante el Señor. Por eso es que dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Entonces hace la pregunta: si Dios va a comenzar pidiéndonos cuentas a nosotros, a sus hijos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si los que hemos creído, si los que somos sus hijos, si los que somos vituperados por su nombre, si los que somos los que sobre nosotros mora el Espíritu de Dios por nosotros, el Señor comenzará a examinar nuestras obras. Entonces, ¿cuál va a ser el lugar de aquel que ni siquiera creyó en Dios, que nunca se sujetó a Él? Por eso es que en el 18, ahí está citando un proverbio al cual la carta le da un sentido totalmente diferente, y que dice así: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, de las palabras que he dicho anteriormente se desprende esa lógica. Si al hacer cuentas Dios va a comenzar por su casa, por su familia, por su iglesia, entonces, ¿qué va a hacer con el que rechazó a Dios? Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando dice que se va a salvar con dificultad, no está poniendo en juego la salvación del creyente, porque sabemos que ese es un asunto ya resuelto cuando Jesús murió en la cruz. Pero que Jesús lo haya resuelto no significa, hermanos, que haya sido fácil. No significa que no haya sido dificultoso. Fue difícil. Dios tuvo que entregar a su Hijo. Esa sangre, la sangre del Dios hombre, se necesitó para el perdón de nuestros pecados. Entonces nuestra salvación fue dificultosa, pero creímos, y por haber creído nos salvamos, pero no fácilmente.
Por eso dice, el justo con dificultad se salva. Una dificultad que el sacrificio de Cristo la superó. Pero grande dificultad el que cree. Ahora, el que no cree, por eso pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si hay personas que creen que a última hora, cuando yo ya me esté muriendo, yo ahí le voy a pedir al Señor misericordia. Ten en cuenta que la Escritura dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No te puedes confiar. Es mejor creer en Jesús, recibirlo a Él, para tener la garantía de vida. Y termina el pensamiento en el versículo 19 cuando dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, no por malhechores, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, otra vez, está hablando de padecer, que los cristianos padecen. Los que padecen, dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso le digo, no debe extrañarnos, hermanos, que tengamos que afrontar el fuego de prueba. Si una desgracia le viene, si un accidente le ocurre, usted no puede decir, Dios mío, ¿y esto por qué me pasa a mí? La pregunta más bien sería, ¿y por qué no? ¿Por qué no podría pasar? Y usted dice, porque soy creyente. Sí, pero aquí está diciendo que los creyentes padecen. Y dice, según la voluntad de Dios. Vamos a padecer. Pero, ¿qué podemos hacer al padecer? Ahí nos dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que nosotros, hermanos, popularmente decimos, encomendarse a Dios. Entonces, si viene un padecimiento, ¿qué podemos hacer? Encomiéndese a Dios y usted siga haciendo el bien. Siga amando al Señor, siga amando al prójimo, siga las huellas de Jesús todo el tiempo. Por lo cual va a ser vituperado, lo van a ofender. Pero bienaventurado el que es ofendido, porque esa es la señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre usted. Amén. Así que, hermanos y hermanas, no nos extrañemos del fuego de la prueba. Afrontémosla encomendándonos al Señor y haciendo el bien a todos cuanto podamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha oído la palabra y hoy se da cuenta que solamente a través de la gracia de Dios es como podemos servirle a Él. El Evangelio no es una oferta de que nada le va a ir mal, o que nunca se va a enfermar, o que siempre va a tener trabajo, que todo va a salir como usted lo ha planeado. No, el Evangelio no ofrece eso. Hoy hemos leído la palabra que habla de padecer, habla de vituperios, habla de fuego de prueba, habla de participar de los padecimientos de Cristo. Pero si nosotros hacemos eso, hermanos, dice también en la revelación de la gloria del Señor,
participaremos de esa gloria, porque participamos de sus padecimientos. Sabiendo esto, yo quiero invitar a los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra del Señor, quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento y usted pueda recibir al buen Salvador. Si hay alguna persona, amigo o amiga, que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, ahí en el lugar donde está, por favor, póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted. Por eso le pido ponerse en pie, para saber si hay alguien, alguna persona que necesita recibir a Jesús, porque queremos orar. Necesita hacerlo, póngase en pie. Hoy es el día adecuado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento cuando usted puede alcanzar la gracia de Dios. Póngase en pie. Hágalo hoy. Vamos a orar por usted. Ahora mismo. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor, quizás fue porque afrontó un padecimiento y usted pensaba que estas cosas no le ocurrían a los creyentes, pero hemos sido invitados a participar de los padecimientos de Cristo. Entonces, si quiere reconciliarse, póngase en pie también. Cualquier hermano o hermana que hoy necesita rededicar su vida al Señor. Muy bien, aquí hay una persona, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie en este momento. Ahí arriba también hay un joven que lo hace, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie en este momento. De igual manera, si es primera vez, nunca ha recibido a Jesús, pero quiere hacerlo ahora, puede ponerse en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguien más? Muy bien, de este lado hay otra persona, que Dios la bendiga. ¿Alguien más que necesita hacerlo? Voy a terminar ahora la invitación, hago la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie en este momento, porque vamos a orar. Pero si quiere aprovechar esta última llamada, póngase en pie en este momento. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con las personas que aquí están recibiendo al Señor o reconciliándose con Él. Ore con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos ilumina, nos instruye, nos guía, y a través de ella nos damos cuenta, Señor, que tú eres quien padeció en primer lugar, de manera que cuando nosotros padecemos, solo estamos yendo por el camino donde tú fuiste primero, y así somos participantes de tus padecimientos. Por eso te rogamos para aquellos que hoy se arrepienten o se reconcilian, los que están en este lugar o que ven, oyen a través de los medios de comunicación. Llega, Padre, a cada persona para redimirles, salvarles, restaurarles, y que así tu nombre sea glorificado.
Ayúdanos, Señor, para que ante el fuego de prueba nos regocijemos, para que frente a los vituperios no nos avergoncemos, sino que bendigamos tu nombre por eso. Gracias, porque esa es la evidencia que tu Espíritu reposa sobre nosotros. Por esto te bendecimos, Señor, por ese inmenso privilegio. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén.